Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar la clase de hoy. Vamos a terminar lo que habíamos dejado pendiente anoche. Y vamos a observar que la forma de implementar es bastante similar, con algunas variaciones respecto a lo que es el tratamiento de la organización estructural de las pistas que estamos analizando. Ya, vamos a pasar a presentar la pantalla. Y bueno, bien, ¿qué nos faltaba hacer? Bueno, anoche habíamos dejado pendiente el análisis de las funcionalidades u operaciones que habíamos determinado realizar respecto a lo que es las estructuras de datos simple enlace y circular simple, ¿no? Bien, iremos a ver cuál era el compromiso. Nos venimos para acá atrás y teníamos que ir a hacer el toString, ¿correcto? Dentro de lo que es la lista circular de doble enlace. Recordemos cómo se muestran las listas. Cuando está vacía es solamente las llaves abierta, cerrada y nada más. Y cuando está no vacía, la estructura tiene que empezar a mostrar los datos solamente en una llave abierta y cerrada, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que hacer. Bien. Dicho esto, procederemos a hacer nuestro análisis. Como siempre, a ver, vamos a aperturar esto para que tengamos espacio. Ok. Lo cierro un poco más. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que analizar siempre las dos situaciones, ¿correcto? Que aunque no es una recursiva directa, pues es indirecta. Y dependiendo de cómo es la lista, vamos a utilizar o no un nodo, ¿ya? Entonces, siempre, ¿ya? Analizar así. En el caso de que la estructura esté vacía y en el caso de que la estructura esté no vacía. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos resolver es el problema de permitir hacer un toString. Bien, cuando está vacía, la estructura en apariencia se ve así, ¿cierto? Su ini no existe y cuando está no vacía, su apariencia de la estructura más o menos va así. Está referenciando a un nodo de doble enlace que a su vez tiene probablemente enlazado otros nodos, ¿correcto? Entonces viene acá, otros nodos, ahí, no sabemos cuántos, pero al ser una lista circular de doble enlace, pues esta relación se cumple. ¿Ya? El hecho de que tenemos enlaces en ambos sentidos, uno y otro, que todo elemento tiene siempre enlace a un sucesor y tiene enlace a un antecesor. Eso se debería cumplir. Bien, como habíamos mencionado, cuando la lista está vacía, entonces el resultado es simple, ¿no es cierto? Sería este. Ya está.
En caso de que no esté vacía, entonces básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ponerle la llave abierta, como siempre habíamos visto en la estructura de datos lista de simple enlace, y lo que tendríamos que hacer luego es recoger, ¿no es cierto? Recoger todos los datos, fíjense que existe en la estructura de datos lista de simple enlace o lista circular de doble enlace. ¿Y desde dónde vamos a empezar a recoger? Siempre empezamos a recoger desde nuestro punto de acceso. Una vez que terminemos, entonces cerramos la llave, ¿correcto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ir concatenando estos tres elementos. La llave abierta, el resultado de recoger los elementos desde el acceso inicial y eso. Bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Es este recorredor de la lista, ¿de acuerdo? Este recoger, fíjense, va a ser un accesador a los elementos de la lista y va a recoger siempre los datos que viven en los nodos Q, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir recorriendo secuencialmente los nodos que tiene esta lista, ¿ya? Inicialmente, fíjense qué es lo que nosotros tenemos, que la primera vez nos vamos a ubicar por la forma en que se está utilizando en la parte superior. Vamos a tener que Q la primera vez va a ser el elemento inicial de esta lista. Y obviamente estamos entrando a recoger los datos cuando se supone que la lista está no vacía, ¿ya? Porque cuando está vacía, este trabajo no se hace. Entonces, este es el INI de la lista. Y fíjense, ¿dónde está Q la primera vez? Acá. ¿Correcto? Este es Q. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordemos un poquito en la lista de simple enlace que los elementos se iban recogiendo dato, coma, espacio, siempre y cuando hubiera restantes datos. Entonces va a depender mucho, fíjense, de cómo es este Q. ¿Ya? Lo que tendríamos que averiguar entonces es lo siguiente. ¿Será que Q es el último nodo de la lista? Si me dice que, por ejemplo, Q está aquí, ¿ya? Eso significa que es el último, si es que este fuera el Q. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Básicamente lo único que tenemos que hacer es concatenar el dato, ¿cierto? Que tiene Q. Entonces yo le digo, mi resultado va a ser el dato de Q. Y yo ya no necesito ponerle coma y espacio. Pero si es que no fuera así, ¿ya? Si es que Q no fuera el último elemento, entonces quiere decir que estamos por acá, ¿ya? O por cualquier lado de la lista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que responder? Lo que nosotros tenemos que responder es el dato de Q. Fíjense, vamos a agarrar el dato de Q. A ese le vamos a poner una comita, un espacio en blanco y lo estaríamos preparando para recibir los siguientes datos en la cadena, ¿cierto? Y a ese le concatenamos el resultado de seguir recogiendo. ¿Correcto? ¿Qué vamos a seguir recogiendo? Vamos a seguir recogiendo los datos que están, pero a partir de dónde vamos a caminar en Q. ¿Correcto? Nos vamos a ir acá. Y le voy a decir que voy a empezar a recoger los datos a partir del sucesor de Q. ¿Bien? Y listo. Bien, eso sería la solución del toString. Este, fíjense, es un accesador. Estos turquesas que estoy haciendo, estos son métodos que me permiten acceder a los datos de la estructura. Recordemos que lo único que se tiene, ya está cargado, que lo único que se tiene dentro de lo que es la lista circular de doble enlace es la referencia a este elemento inicial. Bien, ya hemos hecho el que se llama el razonamiento para el toString, ¿correcto? A ver, veremos cómo se hace razonamiento para
el para el procedimiento que sigue a continuación. A ver, ¿cuál me toca hacer? Veamos atrás. Y hemos hecho toString. Ahora, ¿qué me toca hacer? Insertar todos, ¿correcto? Dice, vamos a intentar insertar todos los elementos de la lista. Entonces, todos los elementos de la lista. ¿De qué lista? Dice, de otra que vamos a ver como dato de entrada. Venirnos por acá y hacemos esto. ¿Ya? Tenemos que siempre pensar en el caso de que la estructura esté vacía y en el caso de que la estructura esté no vacía. ¿Ya? ¿Qué es lo que me están pidiendo hacer? Me están pidiendo insertar, ¿correcto? Todos los elementos que me van a mandar de una lista. ¿Ya? Recordemos que esta lista, fíjense, no sabemos cómo es. No sabemos si es circular doble enlace, si es doble enlace, no sabemos. Lo único que se sabe es que respeta las propiedades generales de una lista, ¿no? Que tiene antecesor, sucesor, se puede acceder por posición y esas cosas. Muy bien, si la estructura estuviera vacía, entonces quiere decir que no tiene vacía, quiere decir que su INI probablemente está referenciando a un nodo de esta naturaleza, ¿ya? Algo así. Y este está finamente enlazado de manera circular. De esta forma. ¿De acuerdo? Venimos acá. Y este vendría a ser mi. Muy bien, entonces, a ver. Si es que la estructura está vacía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que insertar todos los elementos de esta lista acá. Por lo tanto, deberíamos hacer, mientras exista o para, bueno, así le pondremos, ¿ya? Mientras exista datos en lista, entonces este dato hay que insertar, ¿no es cierto? Hay que insertar el dato en la lista. Insertar el dato en la lista. Ahí está, ya estaría insertado. En caso de que estuviera no vacía, fíjense, parece que el resultado es el mismo, el procedimiento es el mismo, porque tendríamos que preguntarle que mientras exista datos, fíjense, exista datos en la lista, estos datos se tendría que insertarlos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién me va a determinar cuánto tiempo me toma insertar datos en la lista? La cantidad o la longitud de esta lista. Ya está. ¿Cómo sé cuántos datos hay o si siguen existiendo datos en la lista? Bueno, podemos operativizar como ayer y podríamos mirar que estos datos vamos a ir controlando ya sea por posición, ¿cierto? Entonces, mientras exista, que tenemos aquí, sería para todos los datos sub i, ¿sí? Para todo i, que puede estar dentro del rango 0 y hasta la longitud de la lista, ¿correcto? ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Ir insertando, ¿no es cierto? Insertar, dice, en la lista, cada uno de los datos que tiene la lista. Sub i. ¿Ya está? Básicamente. Nos venimos acá atrás. Vamos a chequear qué otro más tenemos que hacer. El igual, el invertir, ¿cierto? Veamos si tenemos espacio aquí. Sí tenemos. Entonces vamos a hacer nuestro procedimiento para invertir la lista circular de doble enlace. Bien, si la lista está vacía,
Es así. ¿Qué me están pidiendo? Dice, me están pidiendo invertir los elementos de la lista. Pero si está no vacía, quiere decir que fisonómicamente es algo así. Correcto, nuevamente. Tiene solamente la referencia al primer nodo y a partir de esta referencia se puede acceder a los restantes nodos de la estructura. Ahí tenemos una circularidad por acá. ¿Sí? Hecha. Y así. ¿Ya? Bien, a ver, cuando queremos invertir una lista vacía, ¿qué prácticamente tenemos que hacer? Nada. ¿Ya? Pensaremos esto. Si yo quiero invertir los elementos de esta lista, ¿qué es lo que podríamos hacer? A ver, lo que podríamos hacer es invertir los enlaces de las listas. ¿Cierto? A ver, vamos a agarrar acá. Vamos a agarrar lo siguiente. ¿Qué podemos saber de esta lista? Bueno, nosotros podemos conocer el elemento inicial, que es este, ¿sí? Y que también podríamos saber el último elemento de la lista, que es este, ¿no? De manera muy rápida. Y luego tendríamos que ir invirtiendo cada nodo de la lista, ¿cierto? Entonces, todos los nodos de la lista tendríamos que ir invirtiendo. Entonces, supongamos que tenemos Q, ¿ya? Y este Q está referenciando a ese sucesor y este está referenciando a Q como antecesor. Y tenemos un antecesor que está referenciando a Q y Q está referenciando aquí. Esta suposición que tenemos en esta lista circular de doble enlace es completamente correcta. ¿Por qué? Porque estamos ante una lista circular de doble enlace. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tendríamos que cambiar, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo podríamos hacer? Lo que tendríamos que decir es que tenemos que invertir, ¿cierto? Tendríamos que invertir los enlaces de esta estructura. ¿Cómo haría? ¿Cómo podrían hacer esto? Podríamos invertir los enlaces del nodo, ¿correcto? Que ahora Q, en su referencia, fíjense en su sucesor, haga referencia a R. Y Q en su antecesor haga referencia a S. ¿De acuerdo? Pero S sigue apuntando aquí y R sigue apuntando acá. Eso podríamos hacer, ¿no es cierto? ¿Quién es el sucesor ahora de Q? R. ¿Y quién es el antecesor de Q? S. Y a su vez, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que pedirle a S que vaya a invertir, ¿correcto? Tendría que ir a invertir. ¿Y cuándo termina de invertir? Cuando nosotros encontramos el nodo. Una vez que ese nodo se termina de invertir, que ya hemos invertido todos. Entonces, voy a ponerle nombres a mis nodos, ¿de acuerdo? Si tenemos el nodo 1, el nodo 2, tenemos el nodo 3, el nodo 4 y el nodo 5, podemos asumir lo siguiente, fíjense, podemos hacer una suposición siguiente de la estructura de circular de doble enlace. Lo primero que hacemos es siempre preguntarnos, ¿cierto? Si es que nodo que estamos pisando es un nodo que ya es el final de la lista, siempre,
¿correcto? Entonces acá tenemos esa circularidad. Aquí presentamos esta circularidad. Ya, algo así es, ¿no es cierto? Y nuestro INI aquí. Este INI tenemos que mantenerlo intacto inicialmente. Y por si acaso vamos a mantener el último también, ya que vendría a ser este. Entonces venimos a preguntar, ¿Q es equivalente a último nodo? No me dice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar, fíjense, N1 en su sucesor va a estar apuntando ahora aquí, va a estar apuntando así. ¿De acuerdo? Vamos a ser un poco ordenados. Va a estar apuntando aquí, ¿ya? Al último elemento que era N sub 5, ¿cierto? En su sucesor. Y en su antecesor, ¿a quién va a estar apuntando? Acá. ¿Correcto? Al N sub 2. Y estos siguen apuntando nomás a quienes estaban apuntando, ¿correcto? Este ahí, este aquí, N sub 3, N sub 4 acá, no hay problema. Este N sub 5 sigue apuntando acá. Este N sub 2, fíjense, sigue apuntando acá. Estos siguen nomás con sus enlaces, ¿correcto? Y este también en su sucesor, fíjense, sigue apuntando para aquí. ¿Ya qué enlaces hemos cambiado? Hemos cambiado estos enlaces, este y este. Una vez que terminamos de hacer eso, le pedimos, ¿no es cierto?, al siguiente nodo, ¿ya? Al siguiente nodo de Q, ¿eso qué quiere decir? Que Q teníamos acá, este era Q. Invertimos, este por si acaso es R, ¿ya? Este es S, ¿no? Y este vendría a ser R en la relación. Entonces, a partir de ese le pedimos seguir invirtiendo. Fíjense, este S que va a venir va a hacer lo mismo. Este está apuntando aquí, van a tener cuidado, estas son entrantes. Ya las entrantes no se puede cambiar, las salientes se puede cambiar. Entonces me dice, N2, ¿a quién debería apuntar? Ahora en su sucesor debería apuntar a aquí, ¿correcto? A su sucesor. Y en su sucesor, dice, deberíamos cambiar y debería estar apuntando a donde apuntaba su antecesor. ¿Correcto? Entonces, este enlace ya no hay. Este enlace ya no hay. Y luego volvemos a hacer con su sucesor, fíjense, de este N, le vamos a pedir ahora invertir. ¿Correcto? Este, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cambiar este enlace y va a hacer lo siguiente. Le va a decir que este ahora es su sucesor. Y le va a decir, este antes era su antecesor, este va a ser su sucesor ahora. ¿Correcto? Entonces, este enlace, fíjense, se perdió. Y este enlace se cambió. Y luego hacemos lo mismo acá. ¿Ya? Este sería el S de este, ¿no es cierto? Cambiamos este enlace, fíjense, y hacemos este. Acá. Este enlace cambiamos y hacemos este aquí. ¿Correcto? Así. Sucesor. Venimos acá y preguntamos, ¿ese es Q? Sí, dice. Entonces, este es el último cambio que vamos a hacer. El sucesor, fíjense, ¿a quién va a apuntar? Va a apuntar a aquí. ¿Ya? Y el antecesor, ¿a quién va a apuntar? Va a apuntar a donde antes estaba apuntando el sucesor. ¿Correcto? Ahí. Eso va a cambiar. Y ni bien nosotros terminamos, ahí terminamos de invertir. Al salir de este proceso, fíjense, nosotros habíamos guardado nuestro último y nuestro I. ¿Ya? ¿Para qué hacemos eso? Resulta que este, fíjense, es el último elemento. ¿Ya? Este es el INI elemento. Entonces, si queremos hacer una inversión, ¿quién debería ser ahora mi primer elemento? Este debería ser ahora mi nuevo INI. Y listo, ya estaría. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a hacer.
Bien, operativizaremos entonces este asunto. Dice, nosotros vamos a invertir los enlaces de los nodos de las listas, ¿de acuerdo? Bajo esta concepción. Para eso nosotros, ¿qué necesitamos mantener acá como registro de esta lista? Necesitamos mantener la referencia al último nodo antes de hacer la inversión. Fíjense, el último nodo resulta que es el antecesor de I. Eso primero lo recuperamos y luego vamos a ir cambiando, ¿ya? Este es el último, el antecesor de I. Y no lo vamos a tocar a este último hasta el final, ¿ya? Bien, y luego le decimos invertir, ¿correcto? Le vamos a pedir invertir todos los nodos de la estructura aparte del nodo inicial. Y este es este proceso turquesa que acabo de describir aquí. Vamos a borrar el asunto, esta parte, y vamos a decir que para invertir siempre se necesitan ¿cuántos datos? Se necesitan Q, R y S, ¿de acuerdo? Para hacerlo de manera ordenada, ¿ya? Entonces, esta partecita nomás voy a guardar. Esto no olvidarnos, al terminar, ¿ya? Y vamos a ver cómo es que esto se... Pero esta partecita vamos a guardar. Esa es mi casa. Y eso se hace de manera repetida, que se hace tantas veces como nodos tenga esta lista, ¿ya? Así. A ver, es una pena que esto no se pueda agrandar. Pero paciencia. Bien. Entonces, agarramos el procedimiento. Fíjense. Aquí me están pidiendo entonces mi procedimiento se convierte, este es un recorredor también, ¿no es cierto? Este es un accesador a los nodos de la lista a partir de ¿quién? Del nodo inicial. Entonces mi proceso que se va a llamar invertir los nodos Q de la lista. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros queremos tener acá? Siempre vamos a tener ¿ya? Para poder trabajar, que es el sucesor de Q. Y vamos a tener R, que es el antecesor de Q. ¿Correcto? Eso es. ¿Qué es lo que siempre tenemos que verificar? Si Q es el último, ¿no es cierto? Si Q es el último, hacemos una inversión y luego termina. Entonces preguntamos, ¿será que Q es el último nodo de la lista? Si me dice que sí, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo único que hacemos es cambiar sus enlaces, ¿correcto? Entonces, en el sucesor de Q, ¿qué vamos a poner? Le vamos a poner a R. Y en el antecesor de Q, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner a S. Solamente cambiamos los nodos de Q o los de Q. Ya no vamos a cambiar los enlaces de R y S, sino vamos a perder la noción de la lista. Y ahí terminaría. Pero ¿qué pasa si me dice que no es el último? ¿Correcto? Si no es el último, tengo que hacer lo mismo. Fíjense, le voy a decir, el sucesor de Q va a ser R. El antecesor de Q va a ser S. Pero ¿cuál es la diferencia? Que vamos a seguir intentando invertir, fíjense, los nodos de la lista, pero a partir de qué nodo de S. Aquí ya no me conviene decir sucesor de Q, porque el sucesor de Q ya le hemos cambiado, ¿no ves? Entonces vamos a invertir los elementos de S, que era el sucesor original de la estructura. ¿Ya? Así es hasta que algún día lleguemos al último. Fíjense, esta parte es común. Entonces, aparentemente esto hacemos independientemente de si es el último o no. Por lo tanto, esta parte podríamos subirlo acá. ¿Correcto? Y solamente preguntar si no es el último para seguir invirtiendo los elementos o los nodos de la lista.
Bueno, para todos los efectos esto debería funcionar interesantemente. Una vez que hemos terminado de invertir, fíjense, todos los nodos a partir de INI, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar mi INI. ¿Sí? Mi acceso inicial ahora ya no es el anterior, sino quién es mi acceso inicial a partir de ahora, el último elemento de la lista. ¿Ya? Acabamos de hacer, por eso es que me interesa guardar este último, antes de hacer cualquier referencia, antes de cambiar el antecesor de INI. Entonces, primero guardamos y luego con tranquilidad cambiamos. Bien, ese sería el invertir. Vendremos a hacer el procedimiento que me permite. ¿Cuál era el otro procedimiento que teníamos que hacer? Teníamos que hacer un procedimiento para poder saber si dos listas son iguales, ¿no? Entonces, problema de equals. ¿Y qué es lo que íbamos a recibir? Otra lista. Tenemos que analizar en el caso de que la lista esté vacía, ¿ya? Y tenemos que analizar el caso en que la lista esté no vacía. En este caso, entonces, este va a ser mi nodo inicial, fíjense, y tiene esa fisonomía. ¿Ya? Algo así. Y tenemos algo así. Bien. Entonces, si la lista que recibimos está aquí y mi lista a la cual estoy queriendo comparar es vacía, entonces el resultado de esta lista va a ser lo que me responda esta pregunta, ¿cierto? Si la lista que me estás enviando es vacía, entonces son iguales. Caso contrario, no. Para este otro caso, igual que anoche, ¿cierto? Esta es la lista. Eso sería para el caso de que no esté vacía. ¿Ya? Esta sería this, la propietaria. Y tenemos tres opciones, ¿no es cierto? Que la lista, esta, sea más grande que esta lista. Entonces, aquí, ¿qué me debería responder mi procedimiento? Falso. ¿Cuál es la otra opción? Dice, la otra opción es que esta lista, fíjense, sea más pequeña que esta. Entonces, en esta ocasión, también que debería retornarme categóricamente falso. Y la otra opción es que nosotros tenemos esta, ¿no es cierto? This. Y tenemos esta lista y esta lista. ¿Correcto? Entonces, ¿de qué va a depender que me retorna? Aquí puede retornarme falso o true. ¿Correcto? Va a depender de cómo son los datos que tenemos en la lista. Entonces, nuevamente, esta lista puede ser de cualquier tipo. Puede ser simple, circular, doble. Y no sabemos exactamente cómo podemos manejar el acceso. Entonces, no me va a quedar otra que acceder subir. La próxima semana vamos a razonar otra manera de hacer más poderoso la implementación de estos procesos, ¿sí? Pero por el momento, a ver, con todo lo que sabemos, para poder saber cuál es el tamaño de la lista, tendríamos que hacer un recorrido sobre la lista, ¿no es cierto? Y si quisiéramos, como ayer decía su compañera, preguntarles primero las longitudes de las listas. No me conviene hacer un recorrido sobre esta lista propietaria solo para saber su tamaño. Entonces vamos a hacer un recorrido aquí para saber su longitud y vamos a ir recorriendo aquí para saber si son iguales, porque de todas maneras igual voy a tener que recorrer esta lista para saber su longitud. Ahora, ¿qué sería lo peor? Es que la longitud sea igual y tengo que volver a hacer una segunda pasada para comparar. Entonces vamos a eliminar la cantidad de pasadas, sobre todo en esta. En esta que nosotros tenemos control, debido a que se sabe que es una circular de doble enlace. ¿Ya?
Bien, entonces mi procedimiento va a ser similar al de la lista de simple enlace y le vamos a decir que este procedimiento va a ser equivalente a preguntarle si las listas son iguales, ¿ya? Dado que tenemos la lista, tenemos primero el acceso 0, tenemos el tamaño de la lista y a partir de dónde vamos a empezar a acceder, vamos a empezar a acceder del nodo inicial de esta lista, ¿ya? Acá. Y obviamente sabemos que la lista está no vacía, ¿ya? Este procedimiento, fíjense, nuevamente es un caminante sobre la lista, ¿correcto? Entonces, cada vez que nosotros identificamos que necesitamos recorrer la lista, siempre vamos a empezar mi camino por este nodo inicial. Veamos entonces cómo sería el equals, dado que me dan una lista, dado que tenemos el elemento i, dado que esa lista es de tamaño tam, y nosotros estamos en el nodo q. ¿Ya? Entonces veamos este caso. ¿Qué pasa si nosotros ya estamos en el último nodo y todavía siguen habiendo elementos en la lista? ¿Correcto? Entonces tenemos esa situación. ¿Cuándo se daría esto? Que todavía hay elementos en la lista y esta lista ya llegó a cubrir todos los elementos. ¿Cuál sería la pregunta acá? Ya, si i es menor a tam, quiere decir que todavía hay elementos en la lista. A ver, vamos a preguntar eso, ¿ya? ¿Será que i es menor que tam? Si me dice que sí, entonces eso quiere decir que todavía hay elementos en esta lista, ¿correcto? Ok, luego, ¿qué preguntamos? Ok, si Q es el último, ¿cierto? ¿Será que Q es el último dato de la lista? Si me dice que sí, entonces, ¿qué hacemos? Pero ¿qué pasaría si es que este i es el último valor? O sea, la última posición es i menos, tan menos 1, ¿cierto? Entonces entraría todavía aquí, ¿ya? Acá lo que tendríamos que preguntar es, fíjense, si i más 1, ¿será que i más 1 sigue siendo menor a tam? Ya, si me dice que sí, fíjense, entonces esto es categóricamente falso. ¿Correcto? Pero si me dice que no, entonces el resultado de esta comparación va a ser equivalente a ir a preguntar el dato de Q. Si el dato de Q es exactamente igual a ¿quién? A el dato que vive en la i-ª posición, al dato que vive en la lista sub i. ¿Eso entendieron? Sí, porque fíjense, si tan fuera 3 y este es 2, quiere decir que es su último elemento, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, si entra 2 y resulta que 3 ya no es menor que tam, entonces quiere decir que sigue habiendo elementos, entonces esto es falso. Pero si resulta que i más 1 es ya igual a tam, quiere decir que este era el último elemento de la lista. Entonces, mi resultado, ¿qué debería ser? Debería ser la comparación del dato que vive en Q, que también es el último,
y la lista. Fíjense, estoy haciendo este estoy cubriendo acá. Ya cuando los dos terminan al mismo tiempo. Esto dependería de ¿qué? De esta comparación. ¿Correcto? Ok. Si me dice que Q no es el último elemento, ¿ya? Si me dice que Q no es el último elemento, entonces estoy por algún lado de aquí. Así estoy, ¿correcto? Así estoy trabajando. Entonces, mi respuesta va a ser el resultado de ir a preguntar esta comparación. Vamos a decir, si el dato de Q, fíjense, es igual al dato de la 10ª posición de la lista, si me dice que sí, entonces seguimos comparando, ¿correcto? Tengo que seguir demostrando que las listas son iguales y que le vamos a mandar nuevamente la lista, que le vamos a decir I más 1, avanzamos en la lista a lista, dejamos el tamaño y luego, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que decirle el sucesor de Q. ¿Correcto? Avanzamos en ambas listas. Fíjense, este avanza en la lista y este avanza en la lista propietaria. Y dependiendo de lo que esto me responda, esa es mi respuesta. Pero si me dice que no, entonces categóricamente aquí mi respuesta es falso. Basta que encuentre una discrepancia acá, fíjense, no importa acá. Si existe una ruptura, entonces directamente es falso. ¿Ya? La única vez que esperamos llegar al final de las listas es cuando hemos hecho un emparejamiento completo hasta acá. ¿A ver? Bien, eso hacemos. Si es que esto es sí, si es que es no. Pero ¿qué pasa si es que acá me dice que I ya no es menor que tan? Quiere decir que ya hemos llegado al final, ¿correcto? Si I ya no es menor que tan, hemos llegado al final. ¿Qué tendríamos que preguntar? Entonces mi lista, fíjense, está aquí y puede que sea, ya hayamos terminado, pero eso sería imposible porque aquí antes de que lleguemos al I más 1, ya hemos verificado si es que habían terminado las dos juntas, ¿cierto? Entonces la única vez que hemos hecho I más 1 es que todavía seguíamos teniendo datos en esta lista, ¿ya? Porque si no, y hubiéramos parado. Entonces, si es que yo ya no tengo datos en la lista y he vuelto a entrar a esta, quiere decir que esta tiene todavía elementos, ¿cierto? Entonces aquí categóricamente mi respuesta debería ser falso. ¿Estamos bien? A ver, vamos a hacer un intento muy rapidito. ¿Qué pasa si la lista, fíjense, la lista original está vacía? ¿Ve? Entonces aquí, ¿qué va a llegar? Va a llegar vacía. ¿Dónde voy a empezar? En 0. ¿Mi tamaño de qué es? 0. Y mi Q, obviamente, si hemos entrado por aquí, es que mi lista propietaria es no vacía. Entonces, este sí va a tener 1. Preguntamos, ¿I es menor que tamaño? No. Entonces, falso. Correcto. Comprobación más sencilla que podemos hacer. ¿Cierto? Entonces, cuando la lista que me están mandando es vacía y la propietaria es no vacía, entonces mi respuesta categóricamente es falso. Este sería este caso, más o menos, ¿no es cierto? Acabamos de barrer este de acá. ¿Ya? A ver, vamos a ver cómo se trabaja con este. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una lista de la lista propietaria? A ver, mi lista propietaria que sea esta, que tenga estos datos. 1, 2, 3. Correcto, esta es mi lista propietaria. Vamos a verificar qué razonamiento funciona. Esto es INI. ¿Ya? Mi lista esta, la lista que me están enviando, que sea esta. ¿Ya? Esta lista, fíjense, que sea, a ver qué quiero probar, este de acá. Tenemos los datos 1, 2, 3, 4
y 5. ¿Correcto? Entonces, acá, ¿cómo entraría? Fíjense, entraría la lista. Acá entraría la lista 1, 2, 3, 4, 5. Y la primera vez, esto entraría con 0, el tamaño entraría con 5, y mi Q sería este, ¿de acuerdo? Este sería, ¿correcto? Entonces preguntamos, ¿y es menor que tamaño? Sí. ¿Q es el último? No. Entonces preguntamos, ¿el dato de Q es igual al dato de la iésima posición? ¿Y cuánto valía? Y valía 0. Sí, ¿no es cierto? Si son iguales, entonces me dice, anda a seguir demostrando si es igual. Le sigo mandando la lista, pero en esta ocasión, ¿qué va a hacer ahora mi? Mi va a ser 1. ¿Y qué va a hacer ahora mi Q? Mi Q va a ser este. Correcto, este ya no es Q. Preguntamos, ¿y es menor que tamaño? Sí, me dice. ¿Q es el último? No. Entonces preguntamos si el dato de Q es igual al iésimo dato de la lista. Si me dice que sí, entonces mi procedimiento se reduce a volver a mandar al equals con la misma lista, pero aquí mi ¿cuánto va a cambiar? Va a ser 2. ¿Y qué vamos a cambiar? Q. Fíjense, Q se va a venir acá. Ese ahora es Q. ¿Correcto? Preguntamos, ¿2 es menor que 5? Sí. ¿Q es el último elemento? Sí. Le pregunto, ¿2 más 1 es menor que 5? No, me dice. ¿Cierto? 2 más 1 es menor que 5, sí, perdón. 2 más 1 es 3, ¿cierto? ¿Es menor que 5? Sí. Entonces, me va a responder categóricamente falso. Y termino. ¿Cierto? Eso es. ¿Está bien? Ya está. ¿Y qué pasaría cuando son igualitos? ¿Qué pasaría si las dos listas son iguales? ¿No ven? Entonces, más o menos vendría así el razonamiento. Tenemos esto acá, ¿sí? Esto empezaría nuevamente así. Si tenemos esta lista por acá y nosotros quisiéramos hacer la ejecución de este procedimiento, la lista que vamos a recibir es esta, ¿cierto? Veamos. Mi lista es 1, 2, 3, donde empiezo en 0. El tamaño, ¿quién es? 3. Y mi Q, ¿qué va a ser? Este, ¿no? Preguntamos, ¿y es menor que tam? Sí. ¿Q es el último? No. Entonces, ¿los datos son iguales? Sí. Por lo tanto, mandamos a este. Y este es ahora nuevo Q. ¿Y es menor que 3? Sí. ¿Q es el último? No. ¿Los datos son iguales? Sí. Entonces, le mandamos a hacer equals nuevamente desde aquí. 2 y Q. ¿Correcto? Preguntamos. ¿Y es menor que tam? Sí. ¿Q es el último? Sí. Le pregunto, ¿2 más 1 es menor que tam? No. Entonces mi respuesta va a ser equivalente a cómo son estos datos. Si son iguales, es true. Si son diferentes, es false. ¿Recuerdan en este caso que me respondería? True. ¿Listo? Acabo de hacer mi procedimiento que me permita ver si dos listas son iguales, dado que mi propietaria en esta situación viene a ser una estructura de datos circular de doble enlace. ¿Ya? Hemos barrido entonces las tres posibilidades que tenemos cuando la lista propietaria es no vacía. ¿Ya? Muy bien. Pasaremos entonces a programar donde está el invertir. Este sería el toString. Agrandamos un poquito esta pantalla para poder ver qué es lo que tenemos que hacer. ¿Bien? Nos venimos por acá, lo cerramos esto, nos venimos nuevamente por aquí, abrimos nuestra pantalla de la lista circular de doble enlace. Esta la cerramos, que era la ejecución que habíamos hecho anoche. Y empezamos. ¿Sí? Dice, el toString. ¿Dónde está toString?
ToString. Vamos. ¿Dónde estás? Contar. ToString. ¿No? ¿Qué se compromete a generarme? La lista, ¿correcto? Se compromete a generarme la lista en versión cadena. ¿Ya? Entonces acá siempre, ¿no es cierto? Hay que preguntar esto. ¿Será que la lista es vacía? ¿Ya? Si es vacía, entonces mi cadena resultante va a ser básicamente ¿cierto? Pero si no es vacía, entonces mi promesa de resultado se convierte en esto, ¿no es cierto? A mi lista, primero le vamos a concatenar ese. Le vamos luego a concatenar el resultado de ir a recoger todos los elementos a partir del nodo inicial y enseguidita le vamos a pegar esto, ¿correcto? Eso básicamente hace. Ya está. Eso es en caso de que sea no vacía. ¿Correcto? Hacemos eso. Bien. Para hacer este proceso necesitamos nosotros de la ayuda de este procedimiento que es recoger. ¿Ya? Este es el que me va a acceder de manera secuencial los elementos de la estructura. ¿Y qué se llama? Se llama recoger. A diferencia del anterior recoger, este que va a recibir un nodo de doble enlace a partir del cual vamos a empezar a recorrer la estructura que por costumbre nosotros le llamamos Q. ¿De acuerdo? Es este Q. ¿Dónde empieza la primera vez? En ini. Luego este se va a ir moviendo. Mi ini se mantiene intacto. ¿Ya? Entonces, mi promesa de respuesta, ¿qué cosa es? Dice, mi promesa de respuesta es la lista de datos, ¿cierto? Esto me comprometo a devolverte. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? Si Q es el último nodo. Entonces le preguntamos, ¿será que el sucesor, de acuerdo, de Q es ini? Le preguntamos. Si me dice que sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, la lista va a ser el resultado de ir simplemente a concatenar, ¿correcto? El dato que tenemos en Q. Entonces, le vamos a pedir el dato de Q. A Q le pedimos su dato y ese dato lo vamos a concatenar y no le aumentamos nada más, ¿ya? Pero si es que Q no fuera el último nodo de la lista, entonces mi lista, ¿cómo la vamos a ir construyendo? La vamos a ir construyendo de esta manera. Le digo, al dato que nosotros tenemos, bueno, esto lo vamos a poner al revés, ¿ya? Para que sea un poco más consistente con lo que voy a hacer. Entonces, a mi dato, fíjense, al dato que vive en Q, siempre le pedimos el dato a Q, no Q. Ya van a tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a pegar una coma y un espacio en blanco. Y enseguida de eso le vamos a concatenar el resultado de seguir recogiendo los nodos de la lista. Pero en esta ocasión, ¿dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir al sucesor de Q. ¿De acuerdo? Listo, ya estaría. Ya, eso básicamente es. Compilamos. No le hemos enseñado a hacer getDato. A ver. Veamos mi nodo de doble enlace. Dice mi nodo de doble enlace, a ver qué sabe hacer. Sí, no sabe hacer getDato. Entonces aquí le vamos a pegar a mi nodo de doble enlace una funcionalidad que se llame getDato. Y básicamente, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a generar, me va a responder el dato. ¿De acuerdo? Estas estructuras nodales, si ustedes observan, son estructuras bien obedientes. Su única misión es mantener la información. Más allá de eso, no hace más nada. ¿De acuerdo? ¿Quién es el responsable después de hacer todos los enlaces y demás cosas? Viene a ser la lista propietaria. Y en este caso, la lista circular de doble enlace. Entonces, le vamos a dar un proceso también que sea un mutador.
y le damos el dato. ¿Ya esto para qué me va a servir? Para que en el futuro nosotros podamos hacer un reemplazar. ¿Ya? Entonces, hacemos un set dato. Mal. Estoy programando mal. Esto es dato igual a D. ¿Correcto? Bien. Ya está. Entonces, compilamos esta clase y libre de errores. ¿Ya? Bien, nos venimos a nuestra clase lista circular de doble enlace. Ahora sí, compilamos, ya debería estar libre de errores. Acabamos de hacer un toString. Seguiremos. Dice, queremos invertir la lista, ¿cierto? Y nos venimos acá. Vamos a hacer procedimiento para invertir. ¿Dónde está? Invertir. Acá. ¿Ya? Nuevamente. Insertar todos. ¿Por qué me salto este? Insertar todos. Es este. ¿Correcto? Entonces, veamos. Vamos a preguntar. Bueno, parece que no importa, ¿no? Lo que hagamos en ambos casos. Resulta que es lo mismo. Fíjense, es el mismo procedimiento. Entonces, mi problema que se va a reducir a revisar todos los datos que tiene la lista, ¿de acuerdo? Y podemos hacerlo aquí no recursivo, lo podemos hacer con una estructura de control de repetición. Y a ver, vamos a escribir esto. Dice, mientras, ¿ya? Para variar un poquito, le vamos a decir que el tamaño es equivalente a la longitud de la lista. ¿Cierto? De la lista original, ¿ya? Y le decimos, mientras existan datos, ¿ya? ¿Y en qué va a empezar? En 0. Le digo, mientras sí sea menor a tam. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a insertar en esta lista, fíjense, vamos a insertar en la lista el elemento que vamos a acceder, ¿ya? Acceder de la lista de la posición I. ¿Y cómo se va a mover? Más 1, ¿correcto? Mientras existan datos en la lista, vamos a insertar esos datos en la lista. Y ya está. Este método que vamos a utilizar es el que ya habíamos construido en el insertar. Siempre te lo voy a insertar al final, ¿correcto? Y en la estructura circular de doble enlace eso es rápido. ¿Por qué? Porque el elemento final lo puedes saber muy rápidamente. Y no importa si está vacía o no vacía, el procedimiento es el mismo. ¿Ya? Y estaría. Bien, esto va a compilar, pero no va a funcionar, fíjense, porque no sabemos hacer el acceder de la i-ésima posición, igual que ayer. Entonces, a ver, vendremos a hacer el acceder de la i-ésima posición. ¿Ya? ¿Dónde está el acceder? Este. Ya queremos hacer un acceso de la i-ésima posición. Entonces, ¿qué tenemos? El dato, ¿correcto? Queremos acceder a este dato. Inicialmente, siempre esto es importante hacer. Tenemos que definir qué procedimiento vamos a hacer si la estructura está vacía y qué procedimiento vamos a hacer si la estructura está no vacía. Si está vacía, obviamente no existe dato, no existe posición. ¿Eh? Y en el caso de que esté no vacía, entonces, ¿qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a buscar. Fíjense, vamos a ir a caminar. Vamos a ir a buscar el nodo que vive en la posición post. ¿Y a partir de qué nodo vamos a ir a buscar? Siempre a partir del nodo inicial. Siempre, ¿ya? Este es un caminante. Y ni bien tenemos eso, entonces el dato que estamos queriendo acceder resulta que es el dato que vive en la posición Q, ¿ya? O en el nodo Q. Van a tener harto cuidado, fíjense, mi resultado no es Q. Mi resultado es el dato que vive en Q. ¿Ya? Nos fijaremos si es que hemos hecho este caminante, ¿no? ¿Qué caminante hemos hecho? Creo que no hemos hecho este caminante. Entonces haremos este caminante. Fíjense, vamos a abrir un rato la pantalla esta.
¿Ya? Este caminante haremos, este de acá. ¿De acuerdo? Dice, este es un caminante, este es el que me permite recorrer la lista de manera secuencial. ¿Ya? Este se compromete, dice, a generarme un nodo de doble enlace que se compromete a tener cosas del tipo T. ¿Qué se llama? Se llama buscar el nodo de la posición pos. Dado que nosotros nos encontramos en este nodo, que por costumbre ya le estamos poniendo nombre Q, y que estamos queriendo buscar, dice, el nodo que ocupa la posición pos. ¿Correcto? Ok, nuestra promesa de respuesta es el nodo de la posición pos. Y le vamos a poner, este es el nodo que quiero encontrar. ¿Correcto? En el caso de una lista circular de doble enlace, siempre va a existir cuando pos es positivo, ¿cierto? Y fíjense, cuando yo estoy mandando a buscar la posición, cuando la lista está no vacía. Entonces preguntamos, le digo, ¿será que la posición que estoy buscando? A ver, la primera vez, ¿cuánto vale Q? La primera vez vale INI, ¿cierto? Sería interesante si la primera vez pos es 0. Entonces aquí yo ya no tengo que seguir buscando, ¿correcto? ¿Quién es el nodo que estamos buscando? Es Q. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la primera vez, fíjense, Q es INI. Y si pos es 0, entonces, ¿cuál nodo estoy buscando? El nodo primero, ya que vendría a ser Q. Pero si es que no fuera así, entonces, ¿qué es lo que tenemos que seguir buscando? Tengo que seguir buscando el nodo, pero adelante, ¿correcto? Adelante en el acceso a la estructura. Entonces, ¿cómo podemos ir adelante en el acceso a la estructura? Caminando, ¿cierto? Voy a caminar al sucesor de Q. Y obviamente, el hecho de haber pisado a Q tiene que descontar la posición que estoy buscando, ya el elemento relativo en su posición hacia adelante. Y eso sería mi caminante. ¿Qué es Q? Q es aquí un nodo de doble enlace que se compromete a tener cosas del tipo T. Ese es Q. ¿Correcto? Entonces compilamos y está libre de errores. Acabamos de hacer el procedimiento para acceder a la posésima posición. Entonces, para poder acceder al elemento de la posésima posición, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un accesador secuencial de la estructura que me permite encontrar el nodo de la posposición. Ahora, ¿para qué quisiera encontrar este nodo de la posposición? Su funcionalidad puede ser variada, ¿de acuerdo? Puedo querer para acceder al dato, puedo querer para eliminarlo, puedo querer para, qué sé yo, para reemplazarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ese caminante que está pintado en amarillo ahí es sumamente útil para cualquier operación que tenga la lista circular de doble enlace que involucre un acceso por posición. ¿Ya? Eso. ¿Listo? Ok, entonces seguiremos. El siguiente procedimiento que tenemos que hacer, dice, es el invertir. Correcto, nos venimos aquí, insertar todos, el invertir. A ver, el invertir dice, si es que tenemos una lista vacía, hacemos nada, ¿correcto? Entonces, ¿qué me conviene preguntar? Me conviene preguntar si no está vacía. A ver, si no está vacía, entonces vamos a hacer este procedimiento. ¿Qué es lo que tenemos que guardarnos? Dice un ratito, antes de hacer la inversión. Me voy a guardar, dice, al elemento antecesor, al último elemento de la lista, ¿correcto? Eso vamos a hacer. Y luego dice, vamos a invertir los elementos, ¿ya? Vamos a invertir los elementos de la lista, pero ¿dónde vamos a empezar la inversión? En el primer nodo de la lista. ¿Ya? Entonces, este invertir que hace va a ir invirtiendo nodo a nodo. Ya no va a ir cambiando los datos, ¿qué va a ir cambiando? Los enlaces. ¿De acuerdo? Entonces los enlaces los va a ir cambiando
Y sobre la base de eso va a generar su inversión, ¿ya? Eso invierte. Al terminar de invertir, resulta que ahora el nuevo INI debería ser el último elemento, el ex último, ¿cierto? Ese debería ser mi nuevo INI. Ya está. Este proceso invertir, nuevamente, fíjense, es un caminante. Este caminante, ¿qué misión tiene? Tiene la misión de ir a invertir los enlaces de los nodos de doble enlace que tiene esta lista. Y a estos les vamos a llamar famoso Q, ¿correcto? Entonces vamos a empezar a recorrer la lista con la finalidad de ir invirtiendo los enlaces. ¿Ya? Ese es Q. Entonces, para hacer este trabajo, ¿qué necesitamos? Necesitamos dos variables auxiliares, uno que sea S y otro que sea R. S que es el sucesor actual de Q y R que es el antecesor actual de Q. ¿Ya? Así va a ser. Ok, me interesa tener estos datos antes de hacer la inversión. ¿Ya? Entonces, veamos, ¿qué es lo que hacemos? Ese va a ser, dice, el antecesor o el sucesor, ¿no es cierto? El sucesor actual de Q. R, ¿qué va a ser? R va a ser el antecesor, ¿cierto? Actual de Q. Listo, ya tenemos S y R. Ahora sí, preguntamos. Queremos saber, ¿será que Q es el último elemento? Entonces vamos a preguntar por su actual sucesor, ¿de acuerdo? Fíjense que esta ahorita todavía no he cambiado los enlaces de Q. Entonces preguntamos primero si es que es el último nodo de la lista. Si es el último nodo de la lista, entonces hacemos la inversión, ¿correcto? Si no, continuamos. A ver, vamos a hacer aquí la inversión, ¿sí? Si es el último nodo de la lista, invertimos y paramos. Pero si no es el último nodo de la lista, invertimos y continuamos. Esa sería la estrategia, ¿ya? Ok. Kugetsuk, entonces, ¿qué es lo que tenemos que decirle? Le digo, en tu sucesor, quiero que pongas ahora al que antes era tu antecesor. Y en tu antecesor, quiero que le pongas ahora lo que antes era tu sucesor, ¿sí? Caso contrario, si no es el último nodo de la lista, entonces hacemos lo mismo, ¿ya? Pero aquí vamos a tener cuidado del momento en el que hacemos el cambio de los enlaces. Y ni bien hacemos esto, dice, lo siguiente que tenemos que hacer es seguir intentando invertir los enlaces de la lista, pero con el ex sucesor de Q. El ex sucesor de Q, ¿quién era? S. ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir caminando hacia adelante, entre comillas, ¿no es cierto?, en la estructura original. ¿Ya? Por esa razón, entonces, probablemente estas dos instrucciones no me conviene hacerlas acá. Porque si yo hago acá la inversión, fíjense, ¿quién va a ser el sucesor de Q? Ya no va a ser INI, ¿no ve? Va a ser R, su antecesor, su anterior va a ser. Entonces, primero prefiero preguntar si es el último y luego cambiar. Y si no es el último, cambiar y continuar. ¿Ya? Y listo, ya estamos. Creo que eso es. Aquí que me falta invertir INI, creo que nada. Así, acá que me falta saber qué es el último. El último es un nodo de doble enlace que se compromete a tener cosas del tipo T. Ya no tenemos errores de sintaxis. Vamos a la siguiente operación que vendría a ser el equals, ¿no? El equals, dice, está pensado así. A ver. Veamos a ver si son iguales. Equals, ¿no? Mi promesa de respuesta es un boolean que me debería responder si son las listas iguales. ¿Ya? Igual, igual, ¿no? Entonces, siempre preguntamos, ¿no? Si es vacía, ese dato me conviene tener aquí, entonces mi respuesta va a ser equivalente a lo que me responda mi lista entrante, ¿cierto? Si la lista que estoy queriendo comparar también es vacía, entonces son iguales. Pero si no fuera así, entonces quiere decir que la lista está no vacía.
Dice, mi problema de resolver si son iguales va a ser a resolver si es que los elementos de la lista barridos de uno en uno, empezando en 0, yendo hasta la longitud de la lista, dice, son iguales. Pero ¿qué vamos a acceder la primera vez? A partir del nodo inicial. Fíjense, el 0 elemento con el elemento que vive en el nodo inicial de la lista. Esto estamos comparando, ¿no? Este con este, digamos, con el dato de acá. Y listo. Si es que eso me dice true, true. Si es que eso me dice falso, entonces es falso. Este es un caminante, nuevamente, dentro de la estructura, ¿ya? ¿Qué se compromete a devolverme este? Si son iguales. Y para eso, ¿qué vamos a recibir? Vamos a recibir la lista propietaria o la lista con la que tengo que contrastar. Voy a recibir I, que es el dato que me toca en este momento mirar. Voy a recibir el tamaño de la lista contrastante y voy a recibir qué nodo me toca visitar para hacer mi inspección de si son iguales, ¿ya? Mi promedio de respuesta es igual y esto es lo que yo tengo que responder, ¿cierto? Eso es. Bien, entre medio de estas dos, entonces hacemos el procedimiento que tenemos acá. Vamos a bajar y dice, ¿qué habíamos preguntado? ¿Será que I es menor que tamaño? Si me dice que sí, entonces tenemos que preguntar. ¿Será, le digo, que Q es el último? ¿Qué significaría si el sucesor de Q es un alias de INI? Si me dice que sí, entonces preguntamos esta, ¿no? Le pregunto, ¿será que I más 1 es menor a tamaño? Van a tener cuidado, no le estoy cambiando I, ¿no ves? Solamente estoy preguntando si es menor a tamaño. Si me dice que sí, entonces I más 1 es menor a tamaño. Si me dice que sí, entonces mi igual dice que debería ser falso. Quiere decir que hay más elementos en la lista que en la propietaria, ¿correcto? Pero si me dice que no, mi promesa de respuesta quiere decir que los dos están terminando al mismo tiempo. Entonces, mi promesa de respuesta va a ser preguntarle al dato que tenemos en Q si es que es igual al dato que tenemos en la lista en la 10ª posición, ¿correcto? Estamos accediendo al dato de la 10ª posición. El dato de Q, ¿será que es igual al 10º elemento de la lista? Y dependiendo de lo que me responda eso, esa es mi respuesta, ¿correcto? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no aquí? Si el sucesor no es, o si Q no es el último elemento, entonces aquí, ¿qué tenemos que preguntar? Dice, acá tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Será que esto es igual a este otro? Vamos a preguntar, ¿ya? Dice, ¿será? Le pregunto, ¿no es cierto? Que el dato de Q es igual al elemento de la 10ª lista. Si me dice que sí, entonces, dice, si me dice que sí, vamos a ir a decirle que mi respuesta igual va a ser el resultado a seguir continuando con la comparación, ¿no es cierto? Le mando la lista, le digo que ahora vamos a comparar el elemento del I más 1 de la lista de tamaño TAM. Y en esta ocasión, ¿qué dato vamos a considerar para la comparación? El elemento que está en el siguiente nodo. ¿Correcto? Esa es mi respuesta. Pero si me dice que no, entonces aquí mi igual es categóricamente falso. Quiere decir que hemos encontrado una discrepancia. ¿Qué pasa si me dice que esto es no? Y mi I no es menor que tamaño. ¿Cierto? Y la única vez que nosotros hemos entrado aquí es que sigamos teniendo listas. Entonces, mi igual, la lista propietaria siga teniendo datos. ¿Correcto? Entonces, mi igual debería ser falso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el único lugar donde me dice true? Fíjense, va a ser cuando nosotros terminamos al mismo tiempo y el último dato a comparar son iguales. ¿Sí?
Este es el último dato. Creo que ya está. A ver, compilaremos. Me genera no errores de sintaxis. Algo que me estoy olvidando acá. Creo que nada. ¿Ya? Entonces, vengamos por aquí. ¿Dónde está? Este. No es este. ¿Ya? Compilamos. Este ya habíamos hecho correr ayer, ¿no? A ver, vamos a ver si corre todo y sí, todo adentro. ¿De acuerdo? Ya está ejecutándose de manera correcta. Invierte bien. Verifica si son iguales bien. ¿Ya? Tu stringuea bien. Todo. Acaba de pasar todas las pruebas. Bien. ¿Alguna consulta? Fíjense la forma de implementar, ¿no es cierto? La inversión de las listas depende muchísimo de cómo es la estructura, ¿no ve? Organizativa de los datos internamente en la lista. Hay diferencias interesantes en algunos casos y en otros es bastante similar su implementación. Ok, con esto habríamos terminado la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana. Vayan a practicar, jóvenes. Esto se los voy a subir en este momento a la plataforma. ¿Ya? Vayan a practicar. Importante practicar.